Francisco de Vitoria decía, hay que persuadir por la palabra. Hoy en día, ¿qué dice? Bueno, perdón, hoy en día no. Es verdad lo que se dice del Islam de a través de los vientres de las mujeres, etcétera. O sea, En el conquistar un Corán no poco. hay nada que exactamente diga eso Ujú, de manera literal, ujú, pero sí es verdad que ha habido imames de mezquitas sunitas que lo han dicho. ujú. Aquí se tienen, en Europa se tienen pocos hijos por motivos muy diversos, desde ideológicos, desde la influencia del feminismo es importante, la influencia del individualismo extremo es importante, también el tema social y laboral es importante, con los salarios que cobra la gente actualmente es muy difícil mantener una familia y tener descendencia. Oye, no es casual que buena parte de la juventud española quiera ser funcionaria. ¿Por qué? Porque es la única vía que se conoce en España para poder tener un futuro laboral asegurado. Y esa es una situación tremendamente penosa. Pero eso también viene del hecho de que España está insertada en la División Internacional del Trabajo como una potencia turística. Pero si no tenemos industria, si no tenemos desarrollo tecnocientífico, no podemos tener salarios altos y ni siquiera podríamos importar una inmigración adecuada a esos salarios, a esa estructura económica. Tenemos la inmigración que tenemos también. Cuidado, que no hay que criminalizarla toda, porque por ejemplo los hispanoamericanos tienen un alto nivel productivo, pero no podemos criminalizarla toda porque la inmigración que nos llega está en relación a nuestra estructura económica, a nuestra estructura con apenas industria. Eh, la cuestión es que a nivel demográfico los musulmanes van creciendo en algunos países europeos, en unos más que en otros, y ellos entienden que dominando Europa pueden dar el salto a dominar el mundo. Y por eso es incompatible. No, no solo por eso. Ujú. No solo por eso. Y vuelvo al Corán. Eso. Te decía que la figura de Mahoma es fundamental en el Islam porque es el sello de los profetas. Pero Mahoma, en el Islam, es un mero mensajero. No hay más Dios que Dios y Mahoma es el mensajero de Dios. Pero al ser un mero mensajero, es un hombre mortal con defectos que muere y ya está. Tuvo su experiencia espiritual cuando subió con esa suerte de burro al cielo. eh, pero lo fundamental es el Corán. Fíjate, a nivel arquitectónico litúrgico esto se nota. Tú cuando entras a una iglesia católica, no voy a decir de otras denominaciones porque son pues, Le Corbusier, o sea, es el antibarroco. Pero tú entras a una iglesia incluso románica, gótica o renacentista y barroca, ¿y qué te encuentras? Cuando entras, Claro, a pues nivel figurativo, a nivel arquitectónico, decorativo, ¿qué te encuentras? lo primero en lo que me fijo yo, pues quizá es el altar. Luego me fijo en la disposición de o sea, dónde está, si antes hay los bancos, los murales, etcétera. Vale, me estás hablando más o menos de la disposición espacial, Ujú. pero has hablado de murales. ¿Tú no te has preguntado nunca por qué hay tanta figura humana en las iglesias? ¿Por qué hay tanta representación de personas? No. Pues viene precisamente por la forma en que concibe la relación espiritual con el cuerpo el cristianismo. El cuerpo es la idea a través de la cual el alma se representa a sí misma y se piensa a sí misma. Que por cierto, esto Spinoza también lo defiende. En el cristianismo es fundamental el cuerpo. En el catolicismo es fundamental el cuerpo, primero por la cuestión del pecado original y también por el hecho de que es a través del cuerpo como el alma puede obrar. A través de una fe sincera, el alma puede obrar y puede hacer obras que le permitan la salvación, en el libre albedrío. Y eso implica representar pictóricamente hechos que lleven a la consecución de la salvación de las almas. Y eso implica la representación de hechos bíblicos y de hechos que se narran en los evangelios en las iglesias románicas, góticas, renacentistas y barrocas. ¿A través de cómo? Escultura y pintura. Tú no puedes entender el cristianismo católico sin esa representación humana. Son ineludibles la una con la otra. Y eso influye mucho después, con ciertos procesos de secularización, en la pintura y la escultura posteriores, incluso en la laica. ¿Por qué los museos como el Prado o el Louvre están llenos de representaciones religiosas de ese tipo? Porque copian el modelo que se da en las iglesias. Es decir, la representación humana se da porque el cuerpo humano no aunque es pecaminoso, es algo positivo que exista. La carne es algo positivo que exista. Creced y multiplicaos. Entonces, ¿y tú has entrado alguna vez en una mezquita? No. Bueno, la mezquita catedral, pero claro. De Constantinopla. No cuenta. No, de Córdoba. De Córdoba.
Vale, tampoco cuenta, porque es una iglesia. Ujú, Aunque bueno, la de Estambul tampoco ha podido evitar las representaciones humanas de los pantocratos. Pero ujú, ¿qué tienen en común todas las mezquitas habidas y por haber? No hay, salvo quizás las chiitas, por Ali, que solo a los sunitas no les gusta. ujú. Pero en las sunitas no vas a encontrar prácticamente nunca, jamás, ninguna figura decorativa humanoide, humana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encuentras? Textos. Texto en árabe clásico por todas partes. ¿Por qué? Porque es el Corán. Lo único que se les puede representar artísticamente en una mezquita son versos coránicos, aleyas. Lo único. O suras enteras a veces, pero bueno, sobre todo aleyas. De hecho, en las mezquitas, en las zonas bajas, te puedes encontrar lugares de lectura donde donde se da el Corán, donde se puede leer el Corán. Eso en las iglesias católicas no suele darse. Para ser un buen musulmán hay que saber leer árabe clásico. El tema es, aunque tampoco es necesario, puedes ser analfabeto y simplemente por el rezo, por el imán lo sabes. ¿Qué implica eso? Implica, oye, si Dios ha hecho carne a través de Jesús, y eso implica un sacrificio del mismo Dios en la tierra, aunque Dios, pues, según la teología, bueno, yo soy ateo, Dios no existe, pero según la teología cristiana, pues Dios es inmortal y por tanto no puede morir, y por tanto ahí está la facilidad del sacrificio, pero es un sacrificio trascendental a la propia especie humana. Eso en el Corán no se puede dar porque lo que importa es el mensaje, el código. Es decir, en el cristianismo la figura central es Jesús, más que la Biblia. En el Islam la figura central es el Corán, muchísimo más que Jesús y muchísimo más que Mahoma. El Corán es, para hacer la analogía con el escriba de Balaguer, el camino, la verdad y la vida. El Corán es lo que organiza absolutamente todo el mundo islámico. Incluso los hadices son desarrollos de cosas que están en el Corán. Y en los hadices es donde se está la disintonía entre escuelas jurídicas. Pero como el Corán es algo que es un mensaje único, bueno, único entre comillas, porque se recopiló mucho más tarde de la muerte de Mahoma y a partir de textos escritos en hojas de palmera, en piedras, en pergaminos, en trozos de tela, de ropa, etcétera. Y todo eso se fue ordenando y no se empezó a ordenar hasta, ya te digo, hasta mucho tiempo después de la muerte de Mahoma. Con lo cual, tampoco es un texto único de un solo mazacote, sino que hubo, lo voy a decir abiertamente, mamoneo para recopilarlo. Pero el hecho de que el Corán sea central implica que en el Islam lo único importante, lo único que se puede, entre comillas, idolatrar, es el mensaje coránico. Por eso para un musulmán quemar un Corán es un atentado. Para un musulmán que coja a alguien un Corán y lo llene de tocino y de jamón es una afrenta. Para ellos destruir una imagen de la Virgen María no hay problema. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. De hecho, son más iconoclastas que los protestantes, muchísimo más. Porque el protestante, por lo menos, pues puede poner una figura de Jesús o una cruz. Es que, es más, mira, ni siquiera la media luna con la estrella es un símbolo musulmán. No lo es. Ujú. La bandera de Arabia Saudita o la bandera del actual Emirato de Afganistán, de los talibanes, tiene la sajada en texto. No hay más Dios que Dios y Mahoma es el mensajero de Dios. Incluso la bandera de Irán, su escudo, que parece una espada, en el fondo es la palabra Alá, estilizada. Y la palabra Alá aparece repetida en las franjas verde y roja de la bandera a nivel horizontal. Es un culto a un mensaje abstracto. A ver, toda esta explicación que te he dado es para entender que el Islam es incompatible con el cristianismo por un motivo muy simple. Porque el mensaje coránico es incompatible con el mensaje, con la revelación que trae Jesús a través del Evangelio y de su propia experiencia vital. El sacrificio por la humanidad en pos de su salvación es inconcebible para un musulmán. Para los musulmanes lo que importa es implantar mediante la yihad menor, la guerra santa, y también la yihad mayor, que es el esfuerzo del musulmán por ser buen musulmán, eso, el Islam, e implantar el mensaje coránico, la Sharia incluso.
No hay código jurídico de un país musulmán, donde mayoritariamente el Islam es la religión dominante, donde no tenga una influencia mayor o menor de la Sharia. En unos más y en otros menos. Pero la Sharia no es más que una aplicación de lo que se dice en el Corán. Y el Dios del Corán es incompatible con el Dios de Jesús de los Evangelios. El Dios del Corán es un Dios muy parecido al de los judíos. Es un Dios vengativo, es un Dios elitista, es un Dios que tiene sus preferidos y es un Dios que está avisando todo el rato al lector a través de su mensaje coránico de que o me sigues o te espera un sufrimiento eterno, además de un sufrimiento en vida. Y además es una religión, es un mensaje, es un Dios que desprecia el cuerpo y desprecia todo aquel sacrificio que no sea por la implantación de su código, que es el Corán. O sea, cuando la gente te diga que es el mismo Dios, es mentira. Es el mismo Dios lingüísticamente. Entre comillas, te digo, porque Alá significa en árabe el Dios, mientras que la palabra Ilah significa Dios. Y para los musulmanes, el Dios cristiano es Ilah, un Dios. Pero el Dios supremo es Alá, el Dios, no hay otro. O sea, es el monoteísmo más radical que jamás ha existido en el planeta. Sin negar yo que un cristiano sea monoteísta, o un sikh, que también son monoteístas, o los judíos, o los mormones, o los bahá'í. Todas esas son religiones monoteístas. Pero el monoteísmo estricto, unívoco, monista, en el cual la única relación definitiva que ha tenido ese Dios con la humanidad es a través de diversas revelaciones históricas, siendo la definitiva y la que cierra todas las demás el Corán. Eso es incompatible con el cristianismo. Es incompatible la figura de un Cristo redentor de la humanidad por un sacrificio, por pura generosidad, con una religión que ve inconcebible eso porque entiende que la UMA es la comunidad superior. Es decir, aunque no es una religión racista, el Islam sí es supremacista en el sentido de que son superiores los que aceptan el mensaje del Corán. Los que no lo aceptan son inferiores y o son convertidos o son subyugados. Y eso es incompatible con el cristianismo. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.